Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, gusto saludarlo. Realmente a todos. Y disculpas por el atraso, pero créanme que hay un poquito de tráfico y pues me costó un poquito venir, pero ya estoy, ya estoy para iniciar la clase. Oyeron, mil disculpas. Créanme que me gusta ser bastante puntual, ¿verdad? Pero pues hoy me agarró un poquito la tarde. Fueron unos minutos nada más, ¿verdad, jóvenes? Gracias, Lick, no tenga pena. Gracias, gracias. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, ¿verdad? En un momento terminado, jóvenes, como recordémonos, el día de mañana tenemos ya el examen. Prácticamente, pues, va a ser los temas hasta lo que el día de hoy se pueda ver, ¿verdad? En la clase. Previo a dar inicio a la clase, ¿no se escucha, jóvenes? Sí se escucha muy bien, Lick. Es que me decía un compañero ahí que no se escucha, pero no sé si sea yo o sea él. ¿Se escucha, jóvenes? Yo sí lo escucho bien claro, Lick. Es que me escribieron ahí diciéndome que no se escuchaba, pero entonces de repente debe ser el compañero. Debe ser el compañero. Bueno, jóvenes, básicamente vamos a continuar la clase. Si nos da tiempo, vamos a hacerle un momento terminado, pues unas preguntitas al azar, a cualquiera de ustedes, ¿verdad? En cualquiera de las dos salas, para ver cómo están de preparados ya para el día de mañana en el examen, ¿verdad? Porque pues así como hemos venido desarrollando las clases, considero yo, pues en mi punto de vista, que han sido clases bastante amenas, bastante claras, ¿verdad? Y pues he tratado la manera de ir resolviendo sus dudas, pero sobre todo queremos ver cómo van a estar para el día de mañana en su examen. El examen va a estar sencillo, jóvenes. Van a ser alrededor de unas de 20 a 25 preguntas. Como les decía, voy a ver si sea de selección múltiple para que sea mucho más fácil para ustedes, ¿verdad? Y que lo puedan desarrollar no en una hora, en media hora o en 15 minutos, si es posible, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio a la clase. Nos quedamos el día de ayer, el tema de lo que es la conciliación. Vimos lo que era la conciliación, les di alguna definición, me recuerdo de lo que era la conciliación. Vimos algunos principios, prácticamente principios fundamentales de lo que era la conciliación, ¿verdad, jóvenes? Y pues explicamos el primer principio que era la proactividad del tercero, de la persona que interviene, el conciliador, ¿verdad? También vimos la voluntariedad dentro del proceso de conciliación, así como la seguridad jurídica que en este caso, este método nos va a dar, ¿verdad? En un momento determinado. Y por último vimos lo que era la economía, el principio de economía y celeridad. Hasta el momento no hay ninguna duda, ¿verdad, jóvenes? En relación a esto último que vimos el día de ayer, los principios. Todo está claro, ¿verdad? No, los principios Muy no. bien, gracias. Bueno, como está claro, entonces vamos a ver que nos explique nuestra compañera, que es Blendy Marisol. ¿Me puede explicar con sus palabras en qué consiste esa voluntariedad, ese principio de voluntariedad? Bueno, yo creo que nuestra compañera es Blendy Marisol. Yo creo que ella solo se conectó, pero no está con nosotros, ¿verdad? Yo puedo participar si gusta, licenciado. Ahorita, permítame, entonces solo anotemos que Blendy no está con nosotros, por favor, Stephanie, porque no responde. Yo considero que de repente solo se conectó, pero no está en clase. Muy bien, licenciado. Por favor, Stephanie, veamos eso. Gracias, Scarlett. Sí, claro, permítame un momentito, es que lo quiero hacer al azar porque créanme que los que más participan son ustedes, donde es Alejandro, ya vi que usted, Violeta,
Bueno, varios, Stephanie, varios participan, ¿verdad? Pero hay algunos jóvenes que solamente se conectan y ahí dejan como que grabando, me imagino yo, la clase o no sé, ¿verdad? Y en su momento, pues, no están realmente con nosotros, ¿verdad? Vivian, me levantó la mano Vivian. Vivian, sí. Sí, licenciado, buenas noches. Lo que yo pude analizar el día de ayer de su explicación es acerca de la voluntariedad, la cual es una actividad vinculante. Quiere decir que las partes deciden si acuden al proceso, si aceptan las alternativas y las propuestas o si rechazan el proceso. Exacto. También recuerdo que explicó que si firman el acuerdo deben sujetarse al mismo, ya que se vuelve obligatorio para las partes. Bueno. Sí, prácticamente así es, Vivian. Scarlett, pero Scarlett, explíqueme en qué consistía la proactividad. La proactividad yo tengo anotado, licenciado, que es la proactividad del tercero, es decir, que el conciliador sí interviene proactivamente en el proceso, es decir, que sí propone soluciones y que el resultado de la solución del conflicto está influenciado por este tercero llamado conciliador. Así es, muy bien. Patricia me levantó la mano, Patricia Hernández, en la sala número 2. Dígame, Patricia. Hola, licenciado, buenas noches a todos, compañeros. Es que le iba a decir que mi punto de vista de la voluntariedad. Pero no, mejor dígame en sus palabras en qué consiste, o dime la definición de lo que es la conciliación. La conciliación, licenciado. La conciliación es donde ambas partes llegan a un acuerdo a través de un tercero que le ayuda a dar opiniones, a dar sugerencias y a buscar la mejor forma para llegar a un acuerdo antes de llegar a un juicio, con mis palabras. Ok, con sus palabras. Solo les voy a recordar algo, jóvenes, a todos. No sé por qué se escucha como con eco, será que porque están grabando, no sé. Porque con eco escucho. Mira, un micrófono abierto. Para que no se escuche el eco. Okay. Baja de volumen a uno de esos dispositivos. Le voy a veces, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Gracias, Francisco. Les decía, jóvenes, que sí, está bien, de la manera como me lo están diciendo, está bien. Solo que recordémonos que para darme una definición, si en algún dado caso lo pido yo en el examen, recordémonos que siempre tenemos que dar inicio con decir que este es un método alternativo de solución de conflicto, porque prácticamente en el caso de Patricia está muy bien, Patricia, pero hubiera preferido que me hubiera dicho la conciliación es el método alternativo de solución de conflicto, ¿verdad? En el cual intervienen tres partes, dos que son los interesados y el tercero que es el conciliador, que él puede proponer soluciones al igual que las partes. Bueno, con sus palabras, ¿verdad? Pero está muy bien. Dígame, Eddie. Gracias, licenciado. Fíjese que yo tengo, aquí estaba viendo entre las anotaciones y con lo que usted preguntó de la voluntariedad. Ajá. Entonces, hay dos, una voluntariedad dentro de lo que es la mediación y la otra es la voluntariedad vinculante que entra en la conciliación. Entonces, no sé si la primera pregunta era solo voluntariedad o voluntariedad vinculante, porque entonces si es dentro de una, solo la voluntariedad es de que las dos partes ingresan o permanecen y pueden retirarse en cualquier momento. Ahora la vinculante es, también deciden libremente si acuden a dicho proceso. Y si es así, acá es de forma obligatoria. Entonces hay dos, una es voluntariedad vinculante y la otra es solo voluntariedad, que una es dentro de la mediación y la otra es dentro de la conciliación. ¿Estoy bien, Lick, o estoy mal? Fíjese que no, yo estaba hablando sobre la voluntariedad dentro de la conciliación, prácticamente es esta vinculante, pero sí les quiero aclarar algo, jóvenes, que si bien es cierto, esta es una voluntariedad vinculante que le llaman, pero la palabra vinculante quiere decir cuando ya se acepta prácticamente por parte de ellos, sea la propuesta del conciliador o la propuesta de ambos, o alguna de las partes. A eso se refiere lo vinculante, pero ojo, jóvenes,
Recordémonos de que esto, si es voluntario, en cualquier momento pueden ellos también desistir y no continuar. Tanto la mediación como la conciliación, estos métodos no quiere decir que estén obligados a estar dentro del proceso. Ellos pueden en cualquier momento renunciar a él. Por eso es que les decía el día de ayer que en el caso de la voluntariedad, digamos, vinculante, como bien lo dijo el compañero, ¿verdad? Acá las partes deciden si acuden al proceso, como bien lo dijo, ¿verdad? Si aceptan o rechazan las propuestas. Pero si una vez firmado el acuerdo, ojo, una vez se firma el acuerdo es obligatorio. Pero obligatorio una vez firmado. Si no, no quiere decir de que sea obligatorio que estén dentro de la misma diligencia. Ahí no se les va a obligar a ellos a estar. ¿Ya? O a permitir en un momento que se lleve a cabo. O sea, si ellos no quieren, ellos pueden renunciar en cualquier momento y decir, no, no estamos de acuerdo. Como lo que les explicaba el día de ayer. Cabal, eso me iba a preguntar Kimberly. No, o sea, entendamos bien esto, jóvenes, que cuando decimos vinculantes se refiere a cuando las partes ya han firmado ese acuerdo. Pero esa voluntariedad en su momento pueden desistir cualquiera de las partes, jóvenes, ¿verdad? No continuar. Sí, Donaldo, dígame, Donaldo. Perdón, el licenciado, recordaba yo que en la mediación no tiene fondo legal, pero el 90% cumple. Sí. Estoy en lo correcto. Así es. Eso por relación con la voluntariedad, ¿verdad? Porque aquí no tienen por qué cumplir, aún acepten. Exacto. Ahora bien, sí, recordémonos de que si nos vamos a ir a la mediación, jóvenes, también, media vez se realizó el acuerdo y se levantó en acta de mediación, eso ya prácticamente lo convierte en algo legal y que tienen que cumplir sí o sí. Yo les decía que la mediación muchas veces no es que, o sea, sí tienen que cumplirlo, ¿verdad? Pero no por el hecho de que ya se ha firmado o sea, ya se levanta el acta, sino por el simple hecho de que ellos están de acuerdo con ello. Y por lo tanto, de un 100%, un 90% cumplen, ¿verdad? Ya vieron ustedes cuántos centros de mediación, ya nuestro compañero Mito creo fue que nos había dicho, creo que son 96, o nuestra compañera Violeta. Sí, Kimberly, tenemos que tener claro que no están obligados a firmar el convenio, ¿verdad? Sí, Walter, dígame, Walter. Como mediador se entendería una persona que no es de un juzgado necesariamente. No, regularmente a la mediación que me refiero, la que nosotros manejamos legalmente, compañero Walter, es la que está establecida o lo que son los mediadores que nombran por parte del organismo judicial. A esos mediadores es a los que regularmente uno se refiere. Por lo menos ese es el tema que a nosotros nos interesa. Podrían haber mediadores por aparte, pero el que nosotros nos interesa y es ese, y por eso fue que les había dejado como tarea que verificaran cuántos centros de mediación había. Y por eso fue que nos había dicho un compañero que 96, ¿verdad? Igual, y yo el día de hoy estaba viendo en una anotación, jóvenes, que en Petén ya existe también una no sé hace cuánto, ¿verdad? Pero existe un centro de mediación y ese centro de mediación, jóvenes, ahora está viendo también y tiene acercamiento con los mismos comunitarios, con los mismos, en este caso, alcalde, comunitarios para resolver conflictos que se puedan dar entre ellos, ¿verdad? Que son otro de los temas que tendrían que tratarse en las mediaciones. Por lo menos acá, pues no hay tanto problema con esa situación, pero en los departamentos, municipios, en un momento determinado puede haber un inconveniente en las comunidades, más que todo, porque estaba viendo que hasta intervienen los COCODES, ¿verdad? El COCODES intervienen para poder tratar de mediar y que ellos mismos se comprometían, según la publicación que vi el día de hoy, que ellos se comprometían a poder
en su momento trasladarle a los comunitarios esa información a dónde acudir cuando existían conflictos entre ellos. Sí, Vivian, me dice, Vivian. Me levantó la mano. Sí, gracias, licenciado. Y ahora que inicié mi tarea me surgió la duda. Usted necesita, o bueno, la tarea que tenemos que hacer es un proceso de arbitraje completo ya terminado o... Solo mira pues, jóvenes, el laudo arbitral es como decir la resolución de un juez, solo que aquí es de los árbitros. ¿Sí? Así se le llama a la resolución, un laudo arbitral, solamente la resolución. Fíjese que yo ayer estuve buscando y no sabía si necesitaba el proceso completo. No, el proceso, imagínense, jóvenes, cuando terminamos nosotros un proceso completo, dependiendo de los temas que se pueda tratar en el arbitraje, ¿verdad? No, solamente el laudo arbitral, que así se le llama la resolución final. Acá me levantaron la mano Rosy, Ronald y Patricia. Para comprender la pregunta que me aclaró, entonces sí hay un proceso ya iniciado en un juzgado para que nombren un mediador. No, el mediador prácticamente, compañero Walter, el mediador, si bien es cierto, es parte del organismo judicial, como su palabra lo dice, solo es un mediador. Esto no, aquí en esta etapa, por eso son métodos alternativos para solucionar conflictos, esta etapa es en la que se busca que mediante la mediación no llegar a un proceso como tal. ¿Ya? Ah, ya, sí pues, o sea, pero el mediador acá sí es cierto, es del organismo judicial, pero no es un juez. ¿Sí? Y el conciliador dice si es diferente. El conciliador es una tercera persona que él puede proponer soluciones. Es que mira, pues el mediador no propone soluciones, el mediador solo está con las partes y dirige en este caso, lo que es la reunión, digámoslo así, ¿verdad? Esa parte me queda más claro, pero siempre el conciliador es parte del organismo judicial, ahí sí. No siempre, porque por ejemplo, si fuera en la inspección de trabajo, no es parte del organismo judicial. Ah, ya, pero sí es de parte de la entidad, de una entidad estatal. Podría ser parte de una entidad estatal, por ejemplo, como decíamos, el Ministerio Público. El Ministerio Público es una entidad autónoma, totalmente ajena al organismo judicial. Un abogado independiente no puede ser conciliador. Podría ser un conciliador en un momento determinado, pero recordémonos que muchas veces recordémonos que para que haya un conciliador, las partes tienen que estar de acuerdo que sea este abogado el que pueda dirigir y que les pueda dar soluciones. Pero si imaginémonos nosotros que buscamos a un abogado que va a estar inclinado al lado de otro y de uno y no del otro, o en un momento determinado el que lo va a contratar va a querer que sea a favor de él, entonces ahí prácticamente desvirtúa el papel realmente del conciliador. Ah, ya, sí, pues, gracias. Se podría, pero no es recomendable a la larga, ¿verdad? Ok, muy bien. Rosy me levantó la mano también, Rosy. Y Ronald. Pero Rosy primero y después Ronald, por favor. Sí, licenciado, con respecto al trabajo. Fíjese que yo anoche estuve buscando en varios sitios, de los laudos arbitrales. Busqué en la Cámara de Comercio, que ahí hay, hacen bastantes. Busqué en una cuestión arbitral de España, en la Corte de Arbitrajes, pero realmente lo que yo encontré bastante son apelaciones. Incluso aquí la Corte de Constitucionalidad también menciona una apelación a los laudos arbitrales, a las resoluciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo venía ayer manejando, escuché que una compañera había puesto ahí un sitio donde se podían conseguir. Sí, fue la compañera Vivian.
Si no hace favor de ponerlo otra vez para buscar ahí, porque sí, realmente busqué en varios sitios y como les repito, solo encontré los recursos de apelación. Sí, la compañera Vivian fue la que nos dijo en estos sitios donde poder encontrar, donde más que todo poder buscarlos, ¿verdad? En un momento determinado. Entonces vamos a preguntarle a la compañera, ¿verdad? Eso lo pueden hacer en un momento determinado ustedes aquí o a través de nuestra compañera, nuestra auxiliar, ¿verdad? Ronald, dígame, Ronald. Muchas gracias, Lic. Fíjese que a mí me surgía una duda, porque usted mencionaba que en el departamento de Petén ahora hay un centro de mediación. Fíjese que dentro de la tarea que yo realicé y que le envié amablemente a su licenciada que nos apoya como auxiliar, fíjese, Lic, que yo encontré que en el departamento de Petén hay 7 centros de mediación, ¿verdad? Hay uno en Poptún, San Andrés. Precisamente el de Poptún es el que veía yo el día de hoy, esa... El más reciente. Sí, es precisamente de Poptún fue que yo vi digamos, ese reportaje, ¿verdad? Donde le decía, explicaban, ¿verdad? En qué consistía la mediación y que, digamos, lo que eran los temas que se podían tratar, que regularmente sabemos nosotros que muchas veces son temas de familia, ¿verdad? Un determinado, de un accidente de tránsito, como le decía, en cuestiones más que todo materiales, ¿verdad? O en su momento, ellos lo veían ahora ya como para manejar temas comunitarios, que no solo quiere decir que Poptún lo haga, ya hay muchos centros de mediación que tocan esos temas comunitarios, ¿verdad? Cuando ya hay conflictos dentro de la comunidad. Ok, muchas gracias, Lic. Disculpe la molestia. No, está bien, Ronald. Bueno, continuamos entonces, jóvenes, en relación a él. Sí, Donald, dígame. Perdone que se me ocurría hacer la consulta de que si el bufete popular en algún momento utiliza alguno de estos métodos administrativos. Fíjese, Donald, le voy a ser honesto. Desde hace muchos años yo no tengo conocimiento qué temas se puedan tratar en el bufete popular, ¿verdad? Porque ya cuando nosotros, por lo menos cuando yo estuve, mirábamos, César nos dice que sí, ya lo ven, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ahí, César? De repente nos puede apoyar. Sirven de mediación y ahí que levantan me imagino que levantan un acuerdo, una acta. Bueno, el compañero César nos decía, pero no. Son convenios. Dice el compañero César que el bufete popular, y Donald nos hizo la pregunta, y en un momento determinado César la está confirmando, que en el bufete popular dice que ahora pues ya pueden tocar temas en relación como una especie de mediación, ¿verdad? Me imagino que es mediador o me imagino que es conciliador, no sé, ¿verdad? Porque ahí sí... correcto, es que como le digo, miren, el mediador, así es, tiene que ser mediador, porque conciliador ahí estaría un poquito complicado, porque ahí prácticamente es un abogado el que está realizando esta mediación. Él va a venir y va a dirigir, y en su momento pues ellos van a aceptar, si ahí me imagino yo, si llega ese acuerdo, se levanta esa acta y están de acuerdo. Y ahora, mi pregunta, César, o mi duda sería acá es que, como recordémonos que los centros de mediación que nosotros conocemos, estos centros de mediación lo que hacen es que homologan el acta, el convenio, y le da toda la validez legal. Acá tendríamos que ver qué tipo de documento, qué tipo de convenio hace el colega, el abogado, ¿verdad? A la hora de levantarlo, y si es así, me imagino que va a fungir como un documento privado, como un título ejecutivo. Pienso que por ahí va la situación, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno saberlo que en el bufete popular también, ¿verdad, jóvenes? También hay centros de mediación, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya está resuelta su pregunta, Dona. Gracias. La compañera Vivian nos había subido la entidad para que todos, ya la subió la compañera Vivian para que todos estén atentos en cuanto a
a la entidad, ¿verdad? De lo que estaban preguntando, que es el SENAC. La compañera creo que me preguntó por ahí, ¿verdad? El SENAC es el que es el encargado de el arbitraje, perdón. Así es la situación. Bueno, continuemos entonces, jóvenes, para no perder los temas que nos hacen falta para que sea, digamos, todavía el día de mañana que podamos tener este examen lo más bonito posible, ¿verdad? Entonces les decía, y vimos los principios, pero también, jóvenes, hay ciertas clases de convenios. Y existen varias clases de convenios, pero eso va a depender mucho del entorno o la formalidad que le quieran dar o la conciliación, ¿verdad? El primero sería la conciliación que le llamamos extrajudicial o preprocesal, pero yo más me inclinaría con extrajudicial. Esta se realiza, dice, antes de iniciar cualquier demanda. Es lo que venimos trabajando, ¿verdad? Todas estas conciliaciones van a ser antes de cualquier demanda, porque esa es precisamente la finalidad, ¿va? Evitar seguir a un proceso. Las partes van a acudir prácticamente de manera voluntaria a estos centros de conciliación para evitar ir a juicio. En algunos países, jóvenes, la misma ley exige como requisito fundamental o requisito obligatorio que se llegue a esa conciliación antes de una demanda. Tarea para ustedes, jóvenes, ¿qué países son los que lo solicitan legalmente antes? El SECRIT también, también ahí está compañera para la que preguntó lo del arbitraje. Les decía que como tarea a todos, jóvenes, les queda que investiguen qué países lo solicitan legalmente, óigalo bien, legalmente, que se lleve a cabo la conciliación antes de ir a una demanda. ¿Sí? Ahí es donde estamos hablando de esta conciliación extrajudicial. Pero también está la conciliación, digámoslo, judicial o intraprocesal, que esa se va a llevar a cabo dentro del juicio, ¿sí? Cuando el juicio ya inició. Ahora pongan atención, jóvenes, esto sí se da en el caso de acá de nosotros, porque por ejemplo, en las demandas de fijación de pensión alimenticia, en las demandas de divorcio por divorcio voluntario se podría ver ahí. En la laboral y en varios procesos, jóvenes, se lleva a cabo que el mismo juez, previo a dar, o sea, da inicio a la audiencia, ¿verdad? Y en la misma audiencia, como primera fase, está la conciliación. Esto José David me dice, permítame, jóvenes. La compañera mandó el link de dónde debemos hacer la tarea. En la otra sala podría compartirlo por acá, por favor. Stephanie, preguntan si mandó el link para hacer la tarea. No entiendo. De repente me puede apoyar en eso. Con gusto, fíjese que se me fue el internet por un ratito y estoy pidiendo entrar a la sala 2, tal vez usted me puede ayudar. Ah, por supuesto, perdón. Gracias. Ahorita, ahí estamos, Stephanie. Mil disculpas. Que créame que a veces está uno bastante licenciado. Es en la sala, perdón. Oh, perdón. Ahí estamos ya, Alejo. Bien, les decía, jóvenes, entonces que muchas veces dentro de ya un juicio como tal, una demanda, por ejemplo, y ya viendo lo que es un juicio, les decía, juicio, por ejemplo, el oral o de fijación de pensión alimenticia,
o en todos los juicios orales. Les voy a dar, en este caso, el momento procesal que en ese caso se da, ¿verdad, jóvenes? Y vamos a irnos a lo que dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En un momento determinado en el juicio oral, por ejemplo, el artículo 199 nos dice cuáles son los asuntos que se van a tramitar en el juicio oral. Y pues ahí nos habla de la menor cuantía, inferior cuantía, asuntos relativos a la pensión alimenticia o en relación a lo que es el divorcio ahora por causal determinada, etcétera, ¿verdad, jóvenes? Entonces, hay una situación que tenemos que tener, jóvenes, entendido de que hay un procedimiento. Ese procedimiento, por ejemplo, es primero, bueno, ver la demanda y toda la situación. Pero ¿dónde es donde tenemos que tener entendido nuestro tema del día de hoy, de por lo menos este tema, esta clase de conciliación que les estoy mencionando, que se da de manera judicial o intraprocesal, le llaman? Nos lo dice el artículo 203, jóvenes. El 203 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice: en la primera audiencia, dice, al iniciar la diligencia, el juez, óigalo bien, procura avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará, cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contrarien las leyes. Acá veríamos algo de lo que Donna nos preguntó el día de ayer, cuando nos decía, mire, y si es una aceptación que se hace y que la persona está una más, por ejemplo, vulnerable que la otra, un momento determinado está más perjudicial que la otra, en cualquier otro asunto, en cualquier otra situación, otro conciliador, que en este caso podría ser inspector de trabajo, podría ser Ministerio Público, ahí, jóvenes, no interesa. Pero acá, este tipo de conciliación judicial que está enmarcado en nuestro ordenamiento legal, y por eso les estoy dando el artículo, ahí sí dice que el juez es el que les va a proponer fórmulas ecuánimes de conciliación. El mismo juez va a aprobar cualquier arreglo al que ellos lleguen, o al que ellos, pero especifica siempre que no contrarien las leyes. Ahora bien, también habla de una conciliación parcial. El segundo párrafo, lean, dice, jóvenes, si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que en una demanda, prácticamente, si es por ejemplo, si es división de la cosa común, si es una demanda oral de fijación de pensión alimenticia, si es relación paterno-filial, cualquiera que sea, jóvenes, en un momento determinado, el juez, la primera fase o el primer momento procesal que tiene es el de la conciliación. Les propone conciliar. ¿Sí? A este tipo de conciliación es a lo que nosotros le podemos llamar la conciliación intraprocesal o judicial. Esto nos lo explica y nos dice que el propio juez o un conciliador, que en este caso es el juez, ¿verdad?, del juzgado, invita a las partes en la audiencia a intentar llegar a un acuerdo. Eso es lo que prácticamente nos dice. Sí, Scarlett. Dígame, Scarlett, por favor. Bueno, licenciado, me disculpa, ¿sería usted tan malo solo darme el artículo que leía, por favor? Es el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Bueno. Licenciado, perdón, ¿me puedo opinar? Dígame, Donald. Yo estoy entendiendo al ver aquí el artículo en el punto donde está, esto se refiere solo en juicios orales o principalmente en juicios orales, porque eso es como parte del juicio oral. ¿Estoy bien? Así es, Donald.
específicamente. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender de esto, Donald? Que este tipo de conciliación es un tipo de conciliación judicial, que es parte de lo que en su momento el juez propone. Y con esta conciliación prácticamente se da por finalizado el proceso, jóvenes. O sea, ahí se lleva un acuerdo, se levanta el acuerdo y se acabó. Aquí ya no continuaría en este caso el diligenciamiento, como por ejemplo en este caso sería apertura a prueba. En los juicios orales, vamos a explicarlo así rápidamente, jóvenes, porque no es tema de nuestra cátedra, pero les voy a explicar rápidamente. En los juicios orales, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la parte que va a demandar puede presentar su demanda de manera escrita o de manera oral. Si lo hace de manera escrita, pues tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 51, 63, 106 y 107 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En un momento determinado, si lo hace de manera verbal, acude ante el juzgado, pero levanta un acta al secretario del juzgado y eso tiene toda la validez como que fuera una demanda inicial. Bueno, citan a las partes. Una vez citadas las partes, las van a citar, dice, y entre la citación y la audiencia va a mediar por lo menos 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de hoy me están citando, para mañana la audiencia no se puede. Pero si de hoy me están citando para la otra semana, día jueves, viernes de la otra semana, sí estamos en el plazo. Bueno, una vez llegado el día y la hora señalado, jóvenes, el juez en la audiencia adviene a las partes, que esa es la primera parte de la audiencia. Adviene a las partes a una forma de conciliar. Si ellos no concilian, entonces dice la ley, establece el juez que se da por finalizada esta etapa y se va a abrir a prueba. En un momento determinado, si no alcanza esta audiencia, una siguiente audiencia con un plazo de 15 días. Y no debe mediar, perdón, más de 15 días entre la primera y la segunda. Si no alcanzara aún así una tercera, y en un momento determinado, esa sería en un plazo de 10 días. Una vez finalizado esto, dicta sentencia. Podría ser en un plazo de 5 días, creo que dice la ley, o 3, no me recuerdo, pero ahorita se lo digo de una vez para que no confundirlos. Sí, dicta sentencia dentro del tercer día, dice. Entonces, jóvenes, prácticamente ese es un juicio, ¿sí? Oral de alimentos, o un juicio de división de lo que sea, ¿verdad? Un juicio oral. Ahora bien, todo este proceso, jóvenes, lleva un tiempo para terminarlo, ¿sí? Un tiempo de varias audiencias. Un momento determinado, gasto, por supuesto, de cada una de las partes. En un momento determinado, entonces, este gasto que van a hacer va a repercutir en el bolsillo, ¿verdad? De ambas partes, tanto el demandante como el demandado. ¿Qué es lo que se soluciona con esta etapa primera, la conciliación? Que ahí se acabó. Ya no van a haber más audiencias, ya no vamos a esperar que abran la prueba, ya no vamos a esperar que dicten sentencia. De una vez se llega a ese acuerdo, ¿verdad? Sí, Scarlett, dígame, Scarlett. Perdón, licenciado, no va a ser humano, era cuando le pregunté lo del artículo. Gracias. Ah, perdón. Bueno, compañeros, les informo, Stephanie acaba de subir el link para la asistencia, por favor, para que vayan anotándose la asistencia. ¿Lo vieron? Bueno, entonces este tipo de conciliación, jóvenes, que les decía, es la conciliación judicial o intraprocesal y está prácticamente dentro de nuestro ordenamiento legal, que es el tema va a ser las clases de conciliación, veámoslo así, porque todavía estamos en eso, ¿verdad? Ya no podemos hablar sobre los principios porque eso ya lo vimos el día de ayer. Entonces serían las clases de conciliación. Bueno, entonces hay otro tipo de conciliación, jóvenes, que es en cuanto a la conciliación de equidad, le llaman. Esta conciliación de equidad, ya lo dijimos, Andrés, es las clases de conciliación. Ok, entonces, les decía que esta conciliación de equidad, jóvenes, dicen que esta no se va a basar prácticamente en leyes, ¿sí? Este tipo de conciliación no va a llevar tecnicismos jurídicos y esas situaciones, sino que va a ser más de sentido común. Óigalo bien, se va a referir más que todo a la justicia comunitaria. Acá se va a resolver los conflictos como lo decidan los comunitarios.
acá entraría básicamente en un punto determinado lo que sería, que lo tenemos entendido como nuestro derecho consuetudinario, ¿verdad? Que ya son sus costumbres, ya son las costumbres de la comunidad. Así es como se van a resolver esos conflictos. No van a llevar tantos tecnicismos, tanta situación legal, porque no se van a basar muchas veces en leyes, sino que se van a basar prácticamente en tanto el sentido común como esa justicia comunitaria o las costumbres de la región. ¿Sí? Otra tarea para ustedes, jóvenes. Este tipo de conciliación hay ejemplos. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes en relación a diferentes comunidades? No les voy a decir a todas las comunidades, porque si no serían cantidades de costumbres que tienen y son diferentes costumbres cada comunidad. ¿Sí? Prácticamente esto solamente sería que ustedes busquen una comunidad y que en la tarea me pongan un par de costumbres para que sirvan para que estas costumbres, digamos que se dan en las comunidades, puedan servir para poder en su momento resolver un conflicto, una conciliación de equidad, ¿sí? Estas dos tareas que les estoy dejando, jóvenes, más la que ya les había dejado, que es el laboratorio, más el día lunes que tienen que entregarme los 2 laudos arbitral, jóvenes. Por favor, esto les va a servir a ustedes como zona, ¿sí? Me hacen el favor de enviárselo a Stephanie para que ella me lo envíe. ¿Puede repetir la tarea? Disculpe. Sí, la tarea, Vivian, sería que me investiguen. Sí, la segunda sería que me investiguen en diversas comunidades 2 o 3 costumbres que sirvan en su momento para que puedan resolver los conflictos dentro de la comunidad, pero desde el tema de vista conciliador, ¿verdad? Aquí, ¿quién va a fungir como conciliador, jóvenes, en las comunidades? Sería algo como el derecho consuetudinario. Parecido al derecho consuetudinario. Basado en las costumbres, ¿verdad? Exactamente, basado en las costumbres, Vivian, así es. Ahora, mi pregunta para todos, el que quiera me puede responder. ¿Quién sería el conciliador si fuera de esta forma en una conciliación de equidad? ¿Quién sería el conciliador? En lugar de la comunidad. Exacto, COCODES, sí es cierto, los COCODES, o de repente, recordémonos que la ley de consejos de desarrollo nos establece que hay COCODES, COMUDES y ¿qué es? COCODES, COMUDES, CODEDES, ajá, exacto, así es, son 5, dice Eddie. Bueno, dígame, Eddie, ¿cuáles son? ¿Puede repetir la primera tarea, por favor? La primera tarea. ¿Alguien que me la repita, por favor, que ya no me acuerdo? ¿Cuál fue la primera tarea que les dejé? ¿Qué países solicitan legalmente la conciliación extrajudicial? Así es. Lo que sucede es de que les decía que en algunos países legalmente, o sea, en sus leyes como tal, lo primero que solicitan es que se lleve a cabo una conciliación antes de una demanda. ¿Sí? La primera tarea, no, mire pues, jóvenes, hay una tarea que yo les dejé la semana pasada que ya se le entregaron a la compañera, que era prácticamente un laboratorio. ¿Sí? Lo de los centros de mediación, solo 2 compañeros me lo investigaron, que fue Mito y Violeta, creo. O si no fue así, recuérdenmelo, por favor. Sí, yo también lo mandé yo también se lo envié a Stephanie Lick. Ah, bueno, los compañeros, pero más que todo, digamos, la primera fue en relación a si eran los centros de mediación, no. Recuérdeme, por favor, Estefan. La primera tarea era sobre los antecedentes de la sociedad. Es cierto, perdón. Sí, es cierto, Scarlett. Sí, es cierto, tiene razón. Fue los antecedentes en cuanto a las comunidades primitivas, creo que eran. Y permítame que voy a retrotraer. ¿Perdón?
Le puedo ayudar si gusta. La primera tarea era sobre los antecedentes de las sociedades primitivas. Así es. Antiguo Egipto, Grecia clásica, la antigua Roma y la cultura oriental. Así es. La segunda tarea era qué departamentos tienen más centros de mediación y cuáles son los centros de mediación en Guatemala. La tercera tarea es la de qué países solicitan legalmente la conciliación extrajudicial. Y la cuarta es el ejemplo de una comunidad que aplica el tipo de conciliación de equidad y 2 o 3 casos de laudo. Pero le faltó la de laudo, los laudos, en este caso laudo arbitral. Oh, tiene razón, me pasé esa página, los 2 laudos arbitrales. Exacto. En computadora. Así es. ¿Cuántas tareas llevamos entonces? 5, ¿verdad, jóvenes? 5, Lick. Sí, tal vez de repente me hace favor, Stephanie, enviárselos a los compañeros para que tengan entendido cuáles son. Mire, pues todas estas tareas, jóvenes, háganmelas por favor, porque todo eso les va a servir de su zona para poder complementar su examen. Mejor haga como los demás, solo una tarea. Bueno, si les hago una sola tarea, tendría que ser una tarea grande, jóvenes, para que sea realmente, porque ahí ustedes se están jugando alrededor de entre 20 y 30. Hombre, ahí está bueno. ¿Verdad? Una sola tarea, ¿no? Todo en un mismo archivo PDF estaría bien, Ángel. Bueno, solo que especifiquen tarea 1, 2, 3 en qué consiste, para que si me lo van a mandar en un solo archivo, muy bien, pero que especifiquen, por favor. Bueno, no se preocupen, jóvenes. Ya los vi bien preocupados por las tareas. Son tareas cortitas. Esas las pueden hacer ustedes en el fin de semana después del examen. Pero va a haber un espacio en claro, como había dicho antes. No, de eso va a ser para después del examen. Las tareas son para después del examen, jóvenes. El examen lo tenemos mañana. Pero había dicho en la clase anterior, creo yo, que iba a haber un espacio en Classroom y que no lo podía subir ahí, que se lo enviara. Así, es que mira, pues se puede enviar a Classroom, pero el problema es que a veces no lo acepta. A veces a la hora de quererlo subir hay complicación. Eso lo he venido teniendo durante las clases digamos, el año pasado con la escuela de vacaciones. Este semestre lo tuve mucho con la cuestión de lo del derecho de obligaciones que dimos. Sí, tengo complicaciones con Classroom, a veces cuesta, por eso les había dicho que con Stephanie me lo podían enviar, ¿verdad? En este caso, y ella me lo hace llegar. Todas son a computadora, Vivian, todas son unas tareas, todas son a computadora. Es que les había dicho el día de ayer, a mano, pero cuando Mito dijo algo muy cierto, ¿verdad? ¿Cómo iban a hacerle para hacerlo cuando realmente son a mano? Si son laudo arbitrales, a veces son 15 hojas, 14 hojas, entonces mejor todo a computadora, por favor. Sí, Pati me levantó la mano, dígame, Pati. Licenciado, perdone, en la conciliación de equidad, ¿podría ser los ancianos o no? ¿Cómo así? En la conciliación de equidad, en las comunidades, ¿podrían participar los ancianos? Es mi pregunta. Pues, los ancianos de la comunidad, dice usted. De la comunidad, ajá. Sí, de hecho hay muchas comunidades que pues respetan mucho lo que los ancianos digan, ¿verdad? Y digamos, por sus costumbres. Hay quienes se basan mucho en lo que dicen los cocodes o los codedes, ¿verdad? Como decía, o sea, no me importa, digamos, si es anciano, si es... aquí prácticamente los líderes comunitarios son los que realmente a la larga lo hacen, ¿verdad? Sí, dígame, Andrés. Licenciado, dice que yo le quería pedir un favor, ¿verdad? Dígame, Andrés. Que si puede publicar las tareas o detallarlas en el tablero de Classroom, ya que medio apunté unas que dijo, ¿verdad, licenciado? Y para tenerlas más detalladas, más concretas en el, que no la pudiera publicar en el tablero de Classroom, por favor, licenciado, si tuvieran sus posibilidades. Va. Vamos a... Mire, pues a mí me cuesta un poquito porque como... créanme que ya cuando vengo a dar clase ya prácticamente todo el día he estado en diferentes quehaceres, pero voy a tratar la manera, de repente me puede apoyar Stephanie, ¿verdad? Yo sé que le estoy cargando mucho a Stephanie en relación a esto. Si tuvieran sus posibilidades de la licenciada
pues, eso le iba a decir. Mire, pues, eso le iba a decir. Como ustedes tienen su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces mejor le voy a pedir favor a Stephanie que me pueda apoyar en ese sentido para que lo mande por WhatsApp, para que entonces ya tengan ustedes las tareas. Con gusto, yo voy a estar publicando las tareas en vía WhatsApp. Vale. Sí sabemos cuáles son, ¿verdad? No. Está bien, no se preocupe. Aquí Rosy ya nos puso unas. Vamos a ver si Rosy nos puso todas las que son, ¿verdad? Para que podamos... dice, la 1 es antecedentes de las comunidades triviales. La número 2, centros de mediación. La número 3, ¿qué países solicitan legalmente la conciliación extrajudicial? Número 4, investigar las costumbres de las comunidades que sirvan para conciliar. Y 2, los laudo arbitral. Sí, el laudo arbitral me lo dejó en la quinta, pero sí, esa era la tercera tarea. Pero estamos bien. Así es como lo puso Rosy. Pero igual, lo vamos a hacer llegar por WhatsApp. Por favor, me hace favor, Stephanie. Disculpe que esté cargándole todo a usted, ¿verdad? No se preocupe, yo lo subo, licenciado. Ok, bueno. Entonces, jóvenes, nos falta todavía. Déjenme finalizar, por favor, ya solo 2 tipos de conciliación. No, miento, un tipo de conciliación que sería la conciliación en derecho, que esa es la que a nosotros nos interesa, ¿verdad, jóvenes? Este tipo de conciliación nos dice que se van a realizar en centros autorizados, ¿sí? Y estos van a ser mediante acuerdos, y estos acuerdos deben respetarse de manera estricta, de manera legal, pero dentro del marco, el marco legal tiene que estar vigente. Regularmente, perdón, Scarlett. Ese es otro tipo de conciliación, no es la que vimos anterior. Esta conciliación se llama conciliación de derecho. ¿Sí podría repetir, por favor? La conciliación de derecho, esa es la conciliación que nos dice que prácticamente son autorizadas, o estos son acuerdos que se llevan a cabo mediante un conciliador, ¿sí? Pero que estos están adscritos a un centro o a centros autorizados, que existen centros de conciliación, ¿sí? Estos centros de conciliación sí existen en nuestro país. Regularmente están en la Cámara de Comercio. En ese sentido, los conciliadores prácticamente nos establece de que son abogados. En su mayoría son abogados. Pero dice que tienen que ser estos acuerdos estrictamente, no solo legales, sino que tienen que apegarse a las leyes vigentes. Ese es el tipo de conciliador, ¿verdad? Conciliación, perdón, de derecho. Jóvenes, hay etapas también en la audiencia de conciliación, ¿sí? La primera etapa va a ser la apertura, cuando el conciliador da la bienvenida, explica en qué va a consistir el proceso, las reglas, cómo se van a respetar ambas partes y el valor legal que tiene el acuerdo. A eso se refiere la primera etapa, que es la apertura. La segunda es cuando se presenta o la presentación de conflictos. En ese sentido, cada parte expone sus argumentos, sus hechos o lo que en su momento quieren exponer. Y qué peticiones económicas puedan tener cada uno, ¿sí? Sin interrumpir uno con el otro. La tercera es la identificación del conflicto. El conciliador ahí analiza cada uno de los puntos que dieron ambas partes, ¿sí? Separando cada uno, pues, sean emociones o problemas o lo que sea, ¿verdad? Pero lo va a separar. En ese momento es cuando se identifica ese conflicto, esa presentación. Está también la otra etapa, que es la formulación del acuerdo o el arreglo. Aquí las partes, ¿sí?, le dan la palabra al conciliador, el conciliador interviene, analiza las posturas de cada uno de ellos y él va a proponer algunas alternativas que van a beneficiar a ambas partes.
A eso es a lo que se refiere esta etapa de la fórmula de arreglo o la formulación de arreglo. Y por último está la etapa de la redacción del acta. Aquí el conciliador, ¿sí? Se aceptan las propuestas prácticamente. Va a venir y va a redactar el acta de conciliación. Va a detallar, ¿sí? Las obligaciones de dar, hacer o no hacer, qué fue lo que llegaron ellos, ¿verdad? Y si hay fechas, si hay plazos exactos que cumplir. A esas son las 5 etapas de la conciliación. La repito para que la sepan, jóvenes, para que lo entiendan. La apertura, cuando les da la bienvenida al conciliador, cuando explica las reglas, etc. La presentación del conflicto. Sí, Jacqueline, la apertura, así es. La etapa de la apertura. La presentación del conflicto, las partes le exponen al conciliador sus conflictos, sus emociones, qué es lo que quieren económicamente, qué es lo que piden, todo, ¿sí? Esa es la presentación del conflicto. La tercera sea cuando identifica el conciliador el conflicto, ¿sí? Ya viene, él analiza cada una de las posturas de ellos y le trata de dar una forma legal a esa situación, a ese conflicto. Él viene y es la otra etapa, que es la número 4, que es prácticamente cuando él, ya analizando las posturas de ambos, qué es lo que piden, deja a un lado, como les digo, lo emocional y prácticamente empieza a darles ciertas soluciones, ¿verdad? Analiza las posturas de ellos, pero les propone alternativas, les propone soluciones. Y por último, la redacción del acta. El acta se va a levantar, jóvenes, y ahí en ese mismo va a detallar él las obligaciones que tienen ambas partes. En el Código Civil hablamos nosotros muchas veces de obligaciones de dar, hacer y no hacer. Eso se va a plasmar en el documento. Una vez plasmado en el documento, jóvenes, tiene toda la validez legal para cumplirse. Y en el mismo documento, si hay fechas o hay plazos que cumplir, ahí mismo se va a establecer. ¿Sí? ¿En qué materias regularmente podemos dar este tipo de conciliaciones que estamos explicando, jóvenes? Estas etapas y esta conciliación va a ser regularmente en materia civil, mercantil, laboral y familia. Regularmente, en su mayoría, ahí es donde se da. ¿Sí? Por ejemplo, en lo mercantil y en lo civil, cuando existe un incumplimiento de contratos o un pago de una deuda, por ejemplo, o digamos si es una sociedad, disputa entre los mismos socios, o si son propiedades, por ejemplo, si hay en relación a la complicación de los linderos, por ejemplo, ahí es donde se puede dar. En lo laboral, prácticamente, hablamos de prestaciones laborales, jóvenes, ahí es donde hablábamos del inspector de trabajo, se va al inspector, y ahí prácticamente las prestaciones o los despidos injustificados, despidos, en este caso, o el pago de salarios atrasados. Ahí es donde se podría ver ese tipo de conciliación. Familia, en cuanto a pensiones alimenticias, como lo dijimos ya, o relación paterno-filial, ¿verdad, jóvenes? O en un momento determinado, cuando se separan los hijos, los padres, ¿con quién van a quedar los hijos? Ese tipo de situaciones son las que se pueden manejar dentro de estos, este método alternativo que es la conciliación. ¿Sí? Bueno. Hasta en este tema, que acabo de explicar, entra el día de mañana el examen, jóvenes. Perdone, solo una duda, licenciado. Dígame, Donald. ¿En la Cámara de Comercio se hacen conciliaciones de familia? No. Ahí más que todo son mercantiles. Muy bien. Los centros de mediación prácticamente son los que se dedican a familia, pero sí se puede llevar a cabo conciliador, y lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el día lunes, ¿verdad? Porque ya no nos dio tiempo de explicar lo que era en este caso el arbitraje, ¿verdad? Pero bueno, tenemos toda una semana para explicar el arbitraje, jóvenes, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Pues creo que todo está claro, ¿verdad, jóvenes? El día del examen de mañana, yo sí, creo que... Solo una consultita.
proceso de conciliación es una cosa y el proceso de arbitraje es otra. Ah, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Arbitraje no hemos visto nada, Vivian. Arbitraje todavía nos hace falta. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿O todo está claro para el día de mañana? Dígame, Scarlett. Perdón, licenciado, abusando de su confianza. Fíjate que yo quisiera, más que todo, si usted pudiera decir en breves palabras, con el tema de ayer que no me quedó muy claro, el de economía y celeridad, sería eso tan amable, por favor. ¿En el de qué? Perdón, no le escuché, Scarlett. Ayer el último principio de la conciliación que usted mencionó, es decir, el punto era economía y celeridad, y no tengo apunte mayor sobre ese punto, sería eso tan amable. Sí, básicamente lo que les expliqué el día de ayer en cuanto a este principio es de que lo que se buscaba precisamente era el que no se llegara a un proceso costoso económicamente, sino que este tipo de método lo que había era, no solo aceleraba en sí el proceso, sino que también económicamente para las partes era mejor resolverlo. Algo así les había dicho. No sé si a ese principio a lo que se refería, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, yo lo anoté, muchas gracias. Ok. Resumido, prontitud y rapidez en el proceso, ¿verdad? Sí, exacto, Eddie, exacto. Eso es pronto, rápido, ágil, todo, ¿verdad? Entonces todo eso nos va a ayudar económicamente, ¿verdad? No es lo mismo irnos a una demanda que nos va, por ejemplo, nos va a desgastar y aparte de eso vamos a económicamente, pues el abogado nos puede cobrar, pónganle ustedes entre 3,500, 5,000, 7,000 quetzales, no sé, ¿verdad? Dependiendo del tipo de juicio, a llegar a este tipo de conciliación o mediación si fuera el caso, y acá prácticamente no gastamos más que solo una cantidad mínima si fuera el caso, y si no, y si es gratuito, ni eso. Así es. Beverly, me levantó la mano Beverly de hace rato, creo yo. Yo le quiero sobre lo de la economía y celeridad, sí, Scarlett, sí, es que Scarlett, ok. Estamos claros entonces, jóvenes, para el día de mañana ya y los trabajos, ¿verdad? Por favor, el día lunes son los trabajos, todos los trabajos para el día lunes porque es para su zona, igual que el examen, pues del día de mañana. Espero hacérselo lo más sencillo posible, jóvenes, para que no lo resuelvan en 1 hora, lo resuelvan en 20 minutos, media hora lo más. ¿Oyeron? ¿Verdad? Entonces, ¿no tienen alguna duda? Damos por finalizada la clase el día de hoy, jóvenes. Lick, solo una pregunta. De los países, más o menos 5 o 10 países de la conciliación extrajudicial. Los que ustedes quieran, Rosy. Los que ustedes quieran, Rosy. A mí lo que me interesa es que me especifiquen qué países son. Ah, por supuesto. Si es legal, tienen que ponerme el fundamento legal de la ley, pues, jóvenes. No van a ponerme solo... país, por ejemplo, Colombia, y me digan ahí es donde lo piden. No, me tienen que decir la ley y especificar la ley. ¿Oyeron? Por favor, si van a investigar eso, sí, tiene que ser eso. Sí, dígame, Alejandro. No, hoy me quedé calladito. Gracias. Ah, bueno. La última pregunta que tengo. Dígame, Donaldo. Si usted va a citar o pedir que citemos fundamento legal, no podemos utilizar nuestra ley. No, porque yo no les he explicado mucho legal, o sea, el fundamento. Yo el día de hoy toqué el tema del fundamento legal, el artículo 203 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, para que ustedes entendieran ese tipo de conciliación que yo les decía que era la conciliación judicial. Pero no, yo no les voy a pedir el fundamento legal, jóvenes, imaginemos. De repente lo hagamos para el examen final, pero es porque tenemos que ver ya lo que es el arbitraje. Y el arbitraje sí tenemos un decreto que especifica lo que es cada uno de los pasos del arbitraje. Probablemente, pero no. ¿Para qué les voy a complicar la existencia, jóvenes, con ponerles fundamentos legales? Créanme que no. ¿Verdad? Sí, ok, está bien. Feliz noche, Luis, claro que sí. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos.